Muy buenas tardes, amados hermanos. Bendiciones, Pastor Edward Aragundi, que de la asignatura de Fundamentos de la Fe Cristiana nos va a ayudar nos ha ayudado, mejor dicho, en este seminario, ¿no? El tema que voy a tratar el día de ahora es la doctrina de la gracia. Muy bien. Esta doctrina de la gracia, he puesto un pensador de Charles Spurgeon, habla y nos indica que la fe salvadora es una relación inmediata con Cristo, aceptar, recibir, descansando en Él, solo para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud de la gracia de Dios. También he visto otro pensador de Juan Calvino que nos dice, depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia, viviendo para la gloria de Dios. Entonces, antes de empezar, quisiera dar también una inducción. Como hemos hablado de estos pensadores, nos indica mucho, ¿no? ¿De quién más podemos testificar aquí en la palabra de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, un conocedor de la palabra del Señor, estudioso de la teología en esos tiempos por el maestro Gamaliel, pese a teniendo conocimientos de la palabra, no creía o no tenía su creencia en lo que Jesús hizo aquí en la tierra, de su muerte y su resurrección. De este santo resucitado de entre los muertos, Pablo había recibido la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces esta gracia del Señor, que se le apareció al Señor Jesucristo en espíritu cuando estaba en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros, creyentes, hemos tenido un encuentro con Dios. El mismo Señor Jesucristo se le apareció y le dio y le reveló el misterio de la salvación. Ese misterio que luego se volvió en su ministerio para ser entregado tanto a los judíos como a los gentiles y a todos los que crean en su muerte y en su resurrección. Pero esta muerte y resurrección no habla solo tal vez en la parte literal, habla en la parte espiritual. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para conocer esta, esta doctrina que es de la gracia que le entregó al apóstol Pablo, hay un plan de salvación. Este plan de salvación hay unas diferentes etapas que es la sustitución, la propiciación, justificación, redención, consolidación. ¿Qué vemos de esta parte de la sustitución? Teníamos que haber tenido siempre un sustituto para que alguien pague un precio de ese pecado. Muy bien, en el Antiguo Testamento hablábamos y cuando el Señor creó con su palabra, dio las indicaciones para que se cree el tabernáculo. Ahí existía para el perdón de los pecados que tenían que entregar un animalito para poder que sea sacrificado por los pecados o la culpabilidad. En este caso, el Señor Jesucristo, bajo el plan de salvación de Dios, envió ese sustituto, que es Él que tenía que morir en esa cruz, como indicaba también en las escrituras, en las profecías de Isaías, que vendría un cordero sin mancha para morir. La propiciación en el tabernáculo hablaba también de ese propiciatorio, esa bandeja de oro en las cuales tenía que ser regada la sangre de ese animalito. Y igual tenía que ser consumada para que llegue con olor fragante al Señor. El Señor Jesús vino a hacer también esa propiciación en nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nuestros pecados. Y por esa muerte nosotros somos justificados. Somos justificados no por nosotros, por hacer buenas obras o por hacer muchas cosas en la parte humana, sino que esa justificación lo vemos por la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos esa redención. La redención es porque hemos sido redimidos del pecado, sacados del antiguo,
de esos pecados que estamos en cautiverio, el Señor nos saca por medio de esta redención. ¿Para llegar a qué? A la reconciliación. Una reconciliación con Dios, que estamos hablando también de un diálogo, una comunicación con Él directamente, cuando Jesús en la cruz del Calvario rompe ese velo de la parte de la ley para llegar a la reconciliación con Dios, tener un contacto directamente con Él. Como había indicado en un inicio en el Antiguo Testamento, no había eso, sino que existía en este tabernáculo el lugar santo y el lugar santísimo, en el cual solo podrían entrar los sacerdotes. Y pues, quiero leer con ustedes Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuitamente no porque no tenga valor, es gratuitamente porque el hombre no tiene, es incansable poder pagar ese precio. Y el único precio que tenía que haber pagado en esa cruz es nuestro Señor Jesucristo. El único que fue santo, justo y sin mancha de pecado. En esta doctrina de la gracia también nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos 1:7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí nos indica que cuando estuvo Pablo en Roma, llamaba a los santos, que no era solo ya el mensaje para los judíos, sino que para todos, para que sean separados para la obra del servicio. Y todos los que en Él crean, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, tengan también tengan esa oportunidad de ser una familia ya de Dios, de un solo Padre. No solo los judíos, sino también los gentiles. Y hasta el día de ahora lo hacemos de esta manera. ¿En quién tenemos redención por sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos hablaba Pablo en el libro de los Efesios, cuando él quería llegar a la unidad, a la armonía y a la paz entre los hermanos. ¿Por medio de qué? Del ministerio y el misterio que fue elevado por el Señor Jesucristo al Señor, para que este evangelio sea propagado para todos los que en él crean. Ese fue el plan, esa fue la misión que tuvo Pablo para llevar este evangelio a tanto a judíos como a gentiles, y no estar en las tradiciones, porque aquí veo un problema muy grande en las tradiciones que tenían los judíos. Entonces, el Señor le toma como instrumento al Pablo para que pueda propagar este plan de salvación a todos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El Dios en su soberanía, en su misericordia, y siendo estos atributos de Dios, ¿no? Un Dios justo, dice que solo por la gracia de Él nosotros somos salvos. Esa gracia es un regalo inmerecido que tenemos, pero solo la única manera por llegar a Él es mediante la fe. El fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Tenemos también, cuando ya se recibe al Señor Jesús, las características del Señor, ¿cuáles son? Primero, cuando recibimos este plan de salvación y somos convertidos, entramos en una reflexión. Es lo que se caracterizaba a Jesús. ¿Sí? Antes de que Él muera, ya se relacionaba. Y cuando Pablo comienza ya a redactar esta doctrina de la gracia, ya se acepta en el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos hoy en día? Esto es aplicado a la vida diaria, a reflexionar. ¿Qué hizo Jesús en esa cruz? ¿Por qué estamos aquí? Tiene que haber una conversión. El creyente debe producir frutos mediante el Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio. Jesús, ¿qué nos enseña? Nos enseña a pensar, y ese pensar y ese cambio tiene que ser fructífero para bien. Jesús, ¿qué tenía él? Sus propias ideas y también convicciones. Y nuestra convicción, hacer el bien y creer lo que Jesús hizo en esa cruz.
porque en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta enseñanza nos deja Jesús para cambios y para tener una vida y vida en abundancia y ver otro tipo de perspectiva. Esto es lo que puedo indicarles, hermanos. Dios les bendiga grandemente.